Muy buenos días a todas las personas que nos siguen en todo el mundo. Hoy nos hemos venido cerca del embalse de Bornos porque vamos a hablar con una señora que se llama Natividad Torres García. Ella tiene 74 años, ha trabajado en el campo, ha sido agricultora y bueno, y aparte tiene muchas aficiones, entre ellas ha escrito un librito y también muchos cuadros, ha pintado muchos cuadros y estamos aquí en su casa para que nos hable un poco de su trabajo, de su vida. Natividad, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, ya con años, pero bueno. Bueno, todavía joven, ¿o no? Ya pasa muy rápido. 74 años, ¿no? 74. ¿Usted de dónde, Natividad? Yo nací en Fonela de Guadix, Granada. Pero me acuerdo más de un pueblo que era de mi abuela, que se llama El Gobernador, parece que es el gobierno, pero que aquel ya tenía yo los 3 años, me acuerdo. Y en el libro lo he puesto lo que me acordaba de joven. Sí, que a pesar de no tener tantas cosas como tenemos hoy, la verdad que fuimos muy felices. ¿Y por qué motivo se viene para acá? Pues mi abuela, cuando murió mi abuelo, ella tenía unas tierras que alindaban con el río. Y entonces cada vez que se subía al río, se llevaba la cosecha. Y entonces ella tenía un primo aquí, que teníamos ranchos más abajo. Entonces le dijo el primo, ¿por qué no te vienes allí que yo compraba unas tierras? Era esto como parcelas. Y entonces vino mi abuela con mi primo, y no me acuerdo bien, Zambrano, era de la Junta de los Ríos el hombre. Total, y lo llevó a la Junta de los Ríos. Y la verdad que eran buenas tierras, dijo mi abuela, dije, pero estaban al lado del río. Y dije yo, otra vez me voy a ir al río. Y entonces se enteró de esta y compró esta, mi abuela. Y ella, se vino mi madre, mi padre y yo primero. Yo tenía 3 años, pero me acuerdo del viaje y todo eso muy bien. En Córdoba había un tren y yo le digo a mi padre, ¡ay, yo no quiero ver eso, tan negro! Pues no estaba acostumbrada. Y ya después lleguemos aquí, después se fue viniendo mi abuela y estuvimos viviendo, pero éramos muy felices. A pesar de no había tantas cosas, mi abuela era el primer radio que tuvimos, porque nos contaba toda la historia del mundo. Y lo pongo en el libro también. Y el autobús primero fue una burra que compró mi padre y nos llevaba con las vacas, con toda la burra, era buenísima. Y la verdad que nos sentábamos en la chimenea y lo felices que éramos, contando las historias. Y ahora la gente no son tan de eso, porque se van para allá, para acá, y no en los campos lo mismo. ¿Qué recuerda de cuando era niña, de su niñez? ¿Qué Pues recuerda? la niñez, a pesar de que no guardábamos los pavos, de todo eso, guardando los animales, veníamos, uno era de los maestros que nos ponía mi madre, que a lo mejor no eran maestros, pero sabían. Uno le decía el patoto, que ese era de arco el hombre. Otros eran de Borno, pero venían, le daban argo, le daban garbanzos, aceite y nos daban clases. Total, y así aprendimos, mis hermanos, todos saben, pues, algunos colocados con condesas, que saben, a pesar de no haber estudiado. Y mis niños están lo mismo. Bueno, mis niños ya había aquí el autobús, que eso no lo había antes. ¿Y de su juventud qué recuerda de cuando era joven? Pues bueno, mi juventud lo mismo, yo como fui la última, pues me quedé con mi padre, los dos éramos la mano de obra que había en el campo, bien, tampoco estaba mal. ¿Iba a fiesta que había antes? Sí, íbamos, pero muy de tarde en tarde, no como ahora que va la gente caitante. Íbamos, a lo mejor una vez, mis padres iban a Arcina andando, a Borno, o a Arco, a los cantadores que había antes, pero yo era más chica, ya empecé más tarde ahí. Pero sí, iba yo con mis amigas, otras vecinas que había, que siempre íbamos al pueblo, ¿no? Hacían baile en el pueblo allí, las niñas que conocíamos. ¿Cómo fue? ¿Cómo se enamoró de su marido? Pues mi marido vino a trabajar de la Luciana, de Sevilla. Y vinieron a trabajar aquí, que entonces eso de la pequeña Holanda eran como unas dehesas de toros bravos. Bueno, entonces había toros bravos que entrábamos nosotros por medio. Y él vino a trabajar y ahí lo conocimos. Que vamos, que yo no pensaba ni... sino que a poco nos fuimos conociendo, total, que... Pero el pobre murió muy pronto. Murió joven, ¿no? Sí, ya con 51 años se murió. ¿No rehizo usted su vida? No. Yo ya no digo, yo estoy mejor sola. Sí. Ya, bueno, ya va para 26 años que murió. Sí. Siempre lo que hice fue sacar problemas que me quedaron bastante. Me fui a Puerto Serrano porque teníamos fresas, las llevaba, parecía Manolo Escobar. Con un coche rojo que tenía y el carro, llevaba las fresas, trabajaba en la cooperativa. Después venía unos muchachos
del geriátrico este del lago, Sí. que era camarero. Me dice, Nati, ¿por qué no alquila la venta esta y te vienes allí de cocinera? Y digo, ¿y cómo me viene? Total que me consiguió y me fui y trabajé, 4 o 5 años trabajé allí. Ya luego me dieron de baja, que yo nunca me había dado baja, ni había comprado, digo, no había cobrado nunca paro, ni nada de eso. Me dieron de baja por la artrosis. Y ya después pues me dieron de baja por los años. Sí. Y aquí estoy luchando. Porque Natividad, después del trabajo del campo que hicieron de la agricultura y demás, pusieron una venta, ¿no? Sí, pusimos, porque vivíamos antes allá abajo en el rancho. Pero luego, pues mi padre, yo me vine a llevar las tierras y vivíamos la mitad de la casa para allá, nosotros y ellos en el otro lado. Teníamos las vacas, ellos tenían su huerto, estábamos bien. Pero ahora dijimos, nosotros tenemos que comprar algo para tener algo nuestro. Y entonces mi padre, pues bueno, cuando vio que nos íbamos ahí, se quedaban solos, dice, no, pues hacerla aquí. Total, en este pico que esto fue, que cuando nosotros vinimos no había pantano. Ya lo vieja que soy ya. Sí. No había pantano. Entonces, la carretera esta cortó este pico. Y se quedó aquí un pico así. Y me acuerdo hasta lo que le dieron a mi abuela por el trozo de carretera. Y le compró un abrigo largo. A mi prima, un abrigo largo a mi madre y unas pellizas que había antiguamente a mi padre y a mi primo. Y total, que eso que no había ni pantano, llovía hasta Franco cuando Sí. vino a inaugurarlo. Y está bien. Y ya después siempre labrando las tierras nosotros. Mi marido y yo que pasemos bastante porque comprábamos una vaca, a mi padre mismo que la que tenía, se la pagábamos poco a poco, así empecemos. Y a poco hicimos la casa, total. Y los niños, pues, tuve 7 niños, 7. me viven 6. Y son buenísimos, Ajá. menos mal. Sí. Uno trabaja en la huerta Monarda, Ajá, sí. que está con un francés, antes era otra mujer. Y está muy bien ahí. Y los demás trabajan con los González Vías, también. Están todos colocados, Y ¿no? son todos buenos. Sí. ¿Tiene nietos, nietas? Sí, nieto, el mayor es el Toñín, Antonio. y ese es el mayor. Y después la más chica, pues, es una que, de la penúltima mía. Esa tenía uno con 20 años y otro con 17. Ajá. Y a los 17 ha venido una niña. Digo, pero la niña es preciosa. La niña es preciosa. Sí. ¿Y bisnieto tiene también o no? Mi nieto tengo los dos de mi Antoñín, del Sí, mayor. sí. Sí, esos dos que tiene. Qué alegría, ¿verdad? Uy, qué alegría, ¿verdad? Pero fíjate tú lo vieja que soy ya, ¿eh? No, está usted Con mis bien. nietos y todo. ¿Le ha costado mucho trabajo la vida? ¿Le ha costado mucho trabajo? Ha habido veces que ha sido bastante dura, ¿eh? Pero Sí. mi marido lo decía también, porque cuando había como nos metimos en tractores, en tuberías, en todo esto, decía mi marido, cuando había algún problema la remolacha la cobrábamos más tarde de la letra, y se ponía agobiado. Y digo, Manolo, las cosas, lo que hay que hacer es afrontarlas. Dije, tú eres más fuerte que eso. Sí. Y verdaderamente yo lo he visto que es verdad, ¿eh? Porque cuando hay un problema yo no me agobio. Sí. Lo que voy a resolverlo. Sí. Yo la veo usted como una persona luchadora, Sí, fuerte, sí, sí, ¿no? sí. Miro antes por los demás que por mí. ¿Su padre qué recuerdo tiene de Mi ellos? padre era un buenísimo. Hoy, si le cuento la historia de mi padre, eso era... Vamos, mi padre tenía 10 años más que mi madre. Y lo contaba él, yo lo pongo ahí en el libro también. Porque resulta que vivía mi abuela al lado de mis padres, de mi padre. Y ya se habían casado todos los hermanos, menos una hermana y él. El abuelo mío era el correo del pueblo, aquel. Y resulta que mi abuela le decía, claro, como llevaba 10 años, le decía, Vicente, a mi padre, coge la niña. Y iba mi padre con mi madre en brazos, chiquitita. Y él decía, esta no es mi mujer, es mi hija, porque es que la he criado yo. Y se llevaban divinamente. Y con mi abuela él decía, la abuela no es mi suegra, es mi madre, porque siempre estuvo muy bien. Sí, Mi padre era un recuerdo buenísimo. Y mi abuela, lo mismo. ¿Le dejaron algunos consejos que luego lo haya hecho en Todos los Natividad? consejos eran muy antiguos. Mi abuela es bastante antigua. Pero vamos, que todos los consejos que daba eran buenos. Eran buenos. Sí. No tengo recuerdos malos de ninguno. Lo mismo que le inculca usted a sus nietos y a sus hijos, Igualmente, claro que uno lo dice, pero la gente de ahora no está lo mismo. Algunas veces sí dice uno, hace esto, hace lo otro. Que los tiempos han cambiado, dice. Sí. Han cambiado, pero yo no he cambiado. ¿no? Sí. Antiguamente no había tanta televisión, No. había Yo radio, muchas ¿verdad? veces digo, hay que ver, la Mari, esta mesa no la quiero. A mí me da lástima, yo soy como mi abuela. Claro. Mi abuela le daba lástima de tirar las cosas.
Y hoy la gente compra cosas y cosas, pero yo no, yo como mientras está una cosa bien, yo no la tiro. Sí, sí, sí. Y- Y hoy muchos los jóvenes con los móviles, ¿o no? Y mi abuela decía, y eso es verdad que es, dice, cada uno tiene que andar según está en su bolsillo. No porque tú vayas a la casa de este o del otro y esté muy bien, tenga las cosas muy bien, tú tienes que decir, yo tengo que ir como aquel. No, no puedes ir, porque si te metes lo que no puedes, pues en algún sitio está la falta. Entonces cada uno tiene que andar según el bolsillo vaya. Sí. Y así no. ¿Tuvo usted dificultades en la vida, Natividad? ¿Lo pasó difícil Bueno, alguna vez? algunas veces ha sido difícil. Porque después, para criar tantos sí, hijos. Sí, sí. Pero vamos, hemos ido ya, cuando él murió, el más chico tenía 12 años. Nada más que estaba mi madre casada. Y también estaba aquí, porque se quedó en el rancho y luego venía aquí. Pero nada más que había esa casa. Pero vamos, ya cada uno iban trabajando y ayudando y tal. ¿Y la venta cómo era? ¿Qué La vendía? venta iba muy bien. Sí. Iba muy bien. Pero ya al morir él también, pues resulta que había veces la niña, la madre de la ganadeora, Sí. pues resulta que en el instituto, el otro en la escuela, los demás trabajaban. Y ya había veces que yo me veía sola. Y había veces que tenía que llevar a la niña hasta a Arco, porque el autobús no para como antes en el cruce, no para. La tenía que llevar a Arco. Si había gente que eran conocidos, le decía, mira, quédate aquí, uno que fuera conocido o alguna, quédate aquí en el mostrador que llevo mi nati de momento. Fíjate. Pero claro, cuando eran desconocidos, digo, ay, lo siento, pero tengo que cerrar la puerta, porque no lo iba a dejar. Claro. Y así era, porque- pero vamos, me lo solucionaba. Claro, porque nunca había tantos coches, antes no había tantos Pero vamos, coches. claro, no, yo sí, gracias a Dios que yo saqué el carnet en el Ajá. 83, ¿eh? Tú tienes usted el carnet, digo. Uy, sí, sí, gracias a Dios. Porque claro, algunas veces iba, bueno, yo es que pasaba una cosa mala. Llevaba la leche, aquí venía un hombre que venía a coger algodón con nosotros, ¿vale? Y era, el muchacho era un poquillo afeminado, sí, pero era muy gracioso, era mayor. Y me dice, Natividad, usted me han dicho a mí que un día la vieron con una moto, después con un tractor, y después le digo, mira, hijo mío, pues nada, era de paseo. Dice, no, digo, mira, cogí la moto y fui, que estaba mi marido cargando remolacha, y me traje el tractor. Ahora tuve que sacar permiso de la moto, porque él llevaba la leche a Borno, y resulta que como tenía que llevar la remolacha por la mañana, la nuestra y la de algún vecino, pues resulta que yo tenía que llevar la leche. Pues eso sí que fue un sacrificio. Hoy. Sí. Yo era más corta que ahora, ya me he espabilado un poco, pero antes yo era muy cortísima. Y ahora yo tenía que coger esa moto, cargar de leche, en lo harto una jarra con un litro y en jarra. Y ahora ir por la calle a todos los que él se la llevaba, a una, y ahora cuando me han visto después me decían, uy, Natividad, si estuviera cuando venías con la moto, yo, a los médicos y tú le llevabas la leche. Sí. Pero yo era vergonzosa, lo primero pasé más que... Ya después saqué el carnet y ya era distinto. Llegaba, pero vamos, subía de piso en piso llevando la leche. Sí. Y ve usted que la vida ha evolucionado mucho, ¿no? Sí, vamos, está mejor. Pero a mí me gustaba más la de antes. La de antes. Había más amistad, Sí, uy, había más las compañerismo. Pascuas, por ejemplo, ya estamos esa muerte. Vivíamos allá abajo, aquí no había casa. Y vamos, la mitad eran chozos. Mi padre cuando vino, porque eran parcelas. Hizo, todo era de pared, que la hizo él. Y adentro le puso como caña y lo repelló. Por dentro era una casa. Pero algunos que eran de chozos hasta el suelo. Pero, vamos, ahí lo pongo en el libro también. Porque había muchas clases de personas. Algunas tenían unos problemas bien gordos. Sí, sí. Y yo era chica, pero todas esas cosas me se quedó a mí en la mente. Sí. ¿Y cómo aprendió usted a leer? ¿Cómo aprendió? Pues ya les digo que yo me iba con las vacas Sí. y otras vecinas. Y venía el maestro y entonces se quedaba aquella amiga, aquella vecina, con las mías y con las suyas, y yo venía. Me ponía un renglón de una cosa, una cuenta de otra, y luego yo lo hacía y a los 2 días o al otro día venía el hombre, me lo resolvía y seguí, me ponía otra vez y aprendí. No es fue- que me ha gustado siempre mucho. No fue al colegio, ¿no? No, al colegio no. Bueno, pero vamos, no fui al colegio en Borno porque la mujer de un primo mío, cuando faltaba una maestra, iba ella, y yo me iba con ella, y me encantaba. Pero aquí es que no se podía ir, porque no había coche, y en Bestia no podía. Ya después ha cambiado, por eso digo que ha cambiado muy bien, porque hay que ver el autobús, ahí mismo, a mi puerta, en la Claro. última parada. Sí, sí, sí. Y entonces resulta que ahí llega, antes no, antes veníamos de allí, pero los traíamos. Pero los niños que viven más lejos, los pobres, los tienen que traer por la mañana a recogerlos.
pero nosotros lo hemos tenido fácil ya para mis niños. Y veo aquí en su casa que tiene usted, yo qué sé, muchos cuadros, ¿no? Eso los cuadros porque... ¿Cómo le entró el gusanillo Bueno, de la yo pintura? siempre, el cuadro ese grande es una tabla de un mueble bar. Ajá. Es que pintaban cualquier cosa. Y me acuerdo que venía, a lo mejor lo conocía, el latero, uno que tenía una parcela ahí, y ese hombre estaba enervado mucho tiempo. Entonces vivía mi marido. Se quedaba ahí con él, y esta tabla la vi yo, digo, pues, vivía mi madre y todo estaba aquí conmigo. Y digo, pues ahí había pintura de todas clases. Sí, sí, sí. Pues me entretuve mientras el hombre se iba, estuve ahí pintando el cuadro. Muchos son de tabla cualquiera, que es de la Claro. fruta, es también de cualquier tabla. Pero sin saber a pintar. Nada, es que me hubiera gustado. ¿Quién le gusta pintar? Porque tiene todo, ¿verdad? Sí, de Cosas cualquier del cosa. campo. Estos son mis padres, en la fuente que teníamos allá abajo. Sí, sí. Sí. Y aquellas vacas también, pero bueno, y otros que son de mi padre. Bueno, aquella es mi madre, Sí. pero tengo más por ahí arriba. Pero mucho relacionado con el campo, Por ¿verdad? el campo, aquel, ese que hay ahí, no han de lo puesto, es del cuadro. Ah, este que Aguaga me dijo que le hiciera un cuadro. Claro. Y le hice uno igual y digo, pues voy a hacer otro para mí. Qué bien, qué bien. Y también un librito escribió, ¿no? El libro este, pues pone, vamos, está Sí. bien, porque le pongo todo lo que hacíamos cuando jóvenes. Sí, sí, porque sí. pone recuerdos de mi infancia. Y esta era yo, cuando joven. Ajá. Sí, y esta sí. era mi abuela y una hermana que vino de Gerona. Total que no ha parado, ¿verdad? No ha parado, ¿no? Y después, es que había aquí unos vecinos que decían, es que cuando te ven así una muchacha ya, porque yo ya era, me quedé la última con mi padre, y decían, las niñas así pues aprenden a coser. Digo, mira, mi abuela cosía pantalones de, bueno, ropa entera de hombre, y de aquello de antes que eran de pana y cosas. Sí. Pues yo aprendí a hacer ropa de hombre, camisas, después de mujer, y aprendí a bordar a mano y a máquina. Digo, es que a mí me ha gustado aprender de todo. Claro. Sin tener tiempo, ¿eh? Porque, vamos, yo ahora me lo he pasado muy bien. La verdad que en la Cruz Roja tuve unos años, antes de la pandemia, que he hecho muchas, porque son todos muy sanos, yo no sé cómo serán luego fuera aparte, Sí, pero sí. conmigo han sido buenísimos. Y me hice muchas amigas y me lo he pasado muy bien. Y algunas veces, ayer había poesía, me lo dijo Antonio Arjona, que está en Sí. la Cruz Roja. Hay poesía, y yo tengo montones de poesía También escrita. hace poesía, Sí. ¿no? Y resulta que digo, ay, cuánto me gustaría de ahí, pero le empresté el coche a un hijo mío, porque el hijo iba a un sitio y él a otro, y entonces le empresté el coche. Digo, no voy a poder ir, pero ya escribí. Alguna vez he leído alguna poesía allí Claro. con uno, a ver si me acuerdo. Uno que he escrito ahí en Arcos, no me acuerdo el nombre. Sí, sí, sí. Y ahora resulta que estábamos en la Cruz Roja y dice, nadie hace poesía. Y digo, pero yo ahora no me acuerdo de memoria. Y dice el hombre, diga usted lo que se acuerde. Oye, me acordé de toda la poesía. Claro. Me acordé que no es poesía que yo haya visto, sino que yo me la voy Te la imaginando. inventas. ¿sí? Sí, sí. Y a mi Toñín, cuando se casó, pues también le escribí una hoja, era, pero también diciendo lo que era la vida. Claro. Y el cura diciendo, oye, que bien está. Me encantó también. Porque claro, es que la vida no es como algunas veces se piensa uno. No, sino como viene. Y eso le pongo en el libro, en la hoja. Sí. Digo, la vida es como una soga, Sí. tiene muchos nudos. Natividad con usted era para estar 4 horas, pero No se puede. el tiempo se acaba. Bueno, Sí. pues vale, pues está Sí. bien, nos lo hemos pasado Sí. bien. ¿Qué ha aprendido usted en la vida hasta ahora? ¿Qué ha aprendido? He aprendido mucho, pero yo creo que siempre, todos los días se aprende algo. Ajá. Sí, no se acaba nunca de aprender. ¿Qué le diría usted a los jóvenes? ¿Qué le diría? Bueno, es que los jóvenes, verdad, yo les diría muchas cosas, pero me paro porque mi forma de ser, yo veo que los jóvenes van a hacer lo que quieran, porque cada uno tiene su forma de pensar. Tampoco se debe uno de meter muchas veces en las cosas de los jóvenes, porque a lo mejor uno le dice lo que a mí me parece bien, pero cada uno tiene su forma. Sí, Y yo sí, soy de sí. esa manera, porque a lo mejor dice uno, esto está bien. Y el joven tiene su forma de pensar, no la puede cambiar, cada uno tiene su manera. A mí me han dicho muchas veces, pero tú que te quedaste con 48 años. Digo, pero yo me quedé con 48 años, con 6 hijos, un montón de problemas que había, y lo que he hecho ha sido resolverlos. Claro. A mí no el único tiempo que he estado un poco libre ha sido el tiempo que he estado en la Cruz Roja. Ajá. Porque yo antes lo que hacía era trabajar en el geriátrico, en la cooperativa, aquí sembrando las fresas, las remolachas, de todo, y el bar.
Y entonces lo que he hecho es que he estado en el trabajo. ¿Qué le queda todavía por hacer? ¿Qué le queda? Uy, yo quisiera hacer muchas cosas, pero es que ya no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Yo todavía quería hacer muchas cosas, pero la verdad, aquí vino una vez una hija de un maestro. Mira, esta es la niña, mira qué niña más guapa. Que salga, ven para acá. Ahora la vemos, ahora la vemos. Ahora cuando pase un poquito le hacemos una foto con usted. Claro que una mujer, una hija de un maestro, cuando teníamos bar, y me dice Natividad, porque entonces lo que tenía era yo ese cuadro y aquel de la nieve. También hice uno del pantano y me lo, no digo robarlo porque está feo, pero se lo llevaron. Claro. No, del pantano no, era una mujer con como un velo blanco así, iba para una playa. Y pues he dejado cuadros algunos ahí, bueno, ya otro día, porque... Pues resulta que se perdió el cuadro, oye, era precioso, no le había dado ni el color, solamente le había hecho el dibujo. Digo, pues que sea, le gustó, que era la tabla de un ropero también. Ajá, Pero sí. que lo aprovechaba todo. Natividad, vamos a terminar. ¿Qué le diría usted a su familia, a Pues, todo el que le vea? ¿Qué le diría? Un saludo Pues yo para a todos. los que me vean, porque yo he puesto que hasta los que me odian los quiero. Claro, qué bonito es. Tengo el cuerpo de mi abuela. Es que hay personas que han pasado cosas o algo y yo sigo queriéndolas. Y me encuentro en mi cuerpo muy sano, ¿eh? Porque, y así no era mi abuela. Claro, y el que me hace algo, pues bueno, si no, por ejemplo, no me quiere ver, pues que no me mire. Pero yo sigo queriéndolos lo mismo. Y a mi familia, pues que vayan bien. Y cuando yo farte, lo único que quiero es que se lleven bien todos. Claro que sí. Que no peleen por nada ni nada de eso, porque la vida es corta, aunque parezca larga, es cortísima. Pues que Dios nos dé a todos mucha salud. Igualmente. Y a usted para que siga, porque es que yo siempre lo veo. Encantado de haberla conocido Igualmente. aquí hablando. Muchas gracias. Natividad, muchas gracias. Y aquí tiene un amigo, ¿eh? Igualmente. Gracias.